Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro resonará en muchos de ustedes, especialmente si son seguidores del mundo del entretenimiento turco. Hoy vamos a hablar de dos nombres que han capturado la atención de millones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si hablo de esa pareja que, aunque su relación ya no esté en el presente, dejó una huella imborrable en los corazones de sus fans. El título que hemos elegido para este vídeo, Hande Erçel Kerem siempre en mi recuerdo, encapsula perfectamente la esencia de lo que queremos explorar hoy. No se trata solo de su romance, sino del impacto que tuvieron juntos, de los momentos que compartieron y de cómo, a pesar de todo, su recuerdo perdura. Si te gusta este tipo de contenido, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tener una comunidad activa y tu apoyo significa el mundo para nosotros. Así que sin más preámbulos vamos a empezar este viaje por los recuerdos de Hande y Kerem. Cuando pensamos en Hande Erçel y Kerem Bürsin, es imposible no evocar imágenes de Senkalkam, o como se conoció en muchos países, Love is in the Air. Esta serie turca no fue solo un éxito local, sino que se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de ese éxito se debió a la química palpable entre sus protagonistas. Eda YLDZ y Serkan Bolat se volvieron nombres familiares, y la vida real de los actores que los interpretaron, Hande y Kerem, se entrelazó de manera inseparable con sus personajes en la mente de muchos fans. Su historia de amor en la pantalla se extendió, para deleite de muchos, a la vida real. Y es precisamente esta transición, esta fusión entre lo ficticio y lo real, lo que hace que su historia sea tan fascinante. Recordemos cómo comenzó todo. La serie, con su trama de un romance forzado que florece en amor verdadero, cautivó a audiencias de todas las edades. Hande Erçel, ya una actriz reconocida por su belleza y talento, dio vida a Eda con una naturalidad y un carisma que la hicieron instantáneamente querida. Por otro lado, Kerem Bürsin, conocido por su energía y su estilo moderno, aportó a Serkan una intensidad que complementaba a la perfección la vivacidad de Eda. La forma en que sus miradas se cruzaban, la chispa en sus diálogos, la manera en que sus personajes evolucionaban juntos, todo creaba una conexión que trascendía la pantalla. Y pronto esa conexión se hizo evidente fuera de los sets de filmación. Los rumores comenzaron discretamente, alimentados por las fotografías casuales y las interacciones en redes sociales. Pero con el tiempo se volvieron más audaces y finalmente Hande y Kerem confirmaron lo que muchos esperaban: estaban juntos. La noticia fue recibida con júbilo por sus seguidores. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja de ensueño. Sus apariciones públicas eran eventos esperados, y cada foto juntos generaba miles de me gusta y comentarios. La admiración por su trabajo se fusionó con la fascinación por su relación personal. Lo que hacía que su relación fuera tan atractiva para el público era, en parte, su autenticidad percibida. A diferencia de otras celebridades que mantienen sus vidas privadas herméticamente cerradas, Hande y Kerem parecían compartir fragmentos de su vida cotidiana con sus fans. Publicaban fotos de viajes juntos, celebraban cumpleaños, se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Parecían genuinamente felices, y esa felicidad era contagiosa. Para muchos eran el epítome de la pareja perfecta, la unión de dos personas exitosas y carismáticas que se habían encontrado y enamorado. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre duran para siempre. Lamentablemente, tras un periodo de tiempo, se hizo público que Hande y Kerem habían tomado caminos separados. La noticia fue un duro golpe para muchos fans que habían llegado a invertir emocionalmente en su relación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Fue un recordatorio de que, a pesar de la intensidad de su conexión en pantalla y en la vida real, eran dos personas con sus propias trayectorias. Sin embargo, y aquí es donde entra en juego la idea de siempre en mi recuerdo, el impacto de su relación y su trabajo conjunto perdura. Senkalkam sigue siendo un clásico, una serie que se sigue viendo y recomendando, y en ella, Hande y Kerem siempre estarán juntos. La química que compartieron en esa producción es inmortal, grabada en cada escena. Más allá de la serie, su tiempo juntos, las memorias que crearon, el afecto que demostraron, todo eso forma parte de la historia de estas dos figuras públicas. Hoy ambos siguen con sus carreras individuales, cosechando éxitos y proyectos interesantes. Hande Erçel continúa brillando en la actuación, cautivando a audiencias con su talento y su presencia escénica.
Kerem Bürsin, por su parte, también está inmerso en nuevos desafíos profesionales, demostrando su versatilidad como actor. Y es precisamente esta evolución individual lo que, paradójicamente, refuerza la idea de que su tiempo juntos fue un capítulo importante, pero no el final de sus historias. El título Hande Erçel Kerem siempre en mi recuerdo, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones y el legado que dejan. A veces incluso las relaciones que terminan dejan un impacto duradero, una serie de recuerdos que se atesoran. Para los fans, Hande y Kerem siempre estarán asociados con esa época dorada de Senkalkapm, con la ilusión de una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Y esa asociación, esa nostalgia, es lo que hace que su recuerdo perdure. Además de su relación personal, es fundamental recordar el impacto profesional que tuvieron juntos. Senkalkapm no solo catapultó a Hande y Kerem a un nivel de fama aún mayor, sino que también demostró el poder de las producciones turcas para conquistar el mercado internacional. La serie abrió puertas, generó oportunidades y solidificó la reputación de ambos como estrellas de talla mundial. La forma en que supieron interpretar a Eda y Serkan, añadiendo capas de complejidad y emoción a sus personajes, fue clave para el éxito de la trama. Pensemos en la evolución de sus personajes en la serie. Eda, la joven arquitecta llena de sueños y con un temperamento fuerte, y Serkan, el exitoso pero frío empresario que esconde un corazón sensible. La transformación que experimentan a lo largo de la historia, impulsada por su relación, es uno de los pilares del encanto de la serie. Y Hande y Kerem supieron plasmar esa evolución de manera magistral. La forma en que sus personajes aprendieron a confiar el uno en el otro, a ser vulnerables, a luchar por su amor, todo resonó profundamente en la audiencia. En un plano más personal, las demostraciones públicas de afecto entre Hande y Kerem eran momentos que sus fans anhelaban. Desde las tiernas dedicatorias en redes sociales hasta las sonrisas compartidas en eventos, todo transmitía una conexión genuina. Y es esta conexión, esta imagen de dos personas felices juntas, la que se grabó en la memoria colectiva de sus seguidores. El final de su relación, aunque agridulce, no borra el impacto que tuvieron. Es un recordatorio de que la vida sigue, y que las personas evolucionan. Pero las huellas que dejan, especialmente cuando se trata de un trabajo tan querido como Senkalkapm, permanecen. La nostalgia por la pareja Hande Kerem, por la magia que crearon juntos, es un sentimiento compartido por muchos. Hoy, cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, el título Siempre en mi recuerdo cobra un significado especial. No se trata de aferrarse al pasado, sino de reconocer la importancia de un capítulo que fue significativo, tanto en sus vidas como en la de sus admiradores. Es la celebración de la química que trascendió la pantalla, de una relación que inspiró y de una serie que se convirtió en un fenómeno. Analicemos un poco más la dinámica que los hizo tan atractivos. Hande, con su radiante sonrisa y su habilidad para expresar emociones sutiles, aportaba una dulzura y una pasión a Eda que la hacían entrañable. Kerem, con su energía vibrante y su carisma, infundía a Serkan una mezcla de fuerza, vulnerabilidad y un toque de rebeldía que lo hacían irresistible. Juntos crearon una pareja en la pantalla que era creíble, apasionada y, sobre todo, muy humana. Los altibajos de su relación, sus discusiones, sus reconciliaciones, todo ello los hacía accesibles y, por ende, más queridos. Además de la química en pantalla, su comportamiento fuera de los sets también contribuyó a forjar esa imagen de pareja ideal. Eran vistos paseando de la mano, compartiendo comidas, asistiendo a eventos juntos. Parecían disfrutar genuinamente de la compañía del otro, y esa felicidad se reflejaba en sus expresiones, en sus gestos. Para muchos eran la prueba de que el amor podía surgir en medio de la fama y la presión del mundo del entretenimiento. El fenómeno Senkalkapm, y por ende la pareja Hande Kerem, se extendió más allá de Turquía. La serie fue doblada y distribuida en numerosos países, conquistando audiencias en Europa, América Latina y otras partes del mundo. El éxito internacional de la serie no solo benefició las carreras de Hande y Kerem, sino que también sirvió como un embajador cultural, mostrando la calidad de las producciones turcas a nivel global. La audiencia internacional se enamoró de la historia de Eda y Serkan, y de la química entre Hande y Kerem, creando una base de fans global que los sigue apoyando. El título que hemos elegido, Hande Erçel Kerem siempre en mi recuerdo, es una forma de honrar ese legado. No importa si su relación personal ha llegado a su fin, el recuerdo de lo que compartieron, tanto en la ficción como en la vida real, perdura. Es un tributo a la magia que crearon, a los momentos que nos regalaron, a la inspiración que nos brindaron.
Es importante recordar que aunque como fans nos involucramos emocionalmente con las celebridades y sus relaciones, ellos son personas con sus propias vidas y decisiones. El final de una relación, por muy doloroso que pueda ser para quienes la siguen, es una parte natural del ciclo de la vida. Lo que queda es el impacto positivo que dejaron, las obras que crearon y los recuerdos que compartieron. Para concluir, Ander Zel y Kerem Bürsin son dos talentosos artistas que a través de su trabajo conjunto en Senkalkap y su relación en la vida real, dejaron una huella imborrable en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla, su carisma individual y la forma en que cautivaron al público crearon un fenómeno que trasciende el tiempo. Aunque su relación personal haya llegado a su fin, el legado de su conexión, especialmente a través de la serie, perdura. Así que hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Ander Zel y Kerem Bürsin, recordando los momentos que nos hicieron soñar. Hemos explorado el impacto de su relación, su éxito profesional y la forma en que, a pesar de todo, su recuerdo perdura. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí y que hayan dedicado su tiempo a vernos. Ahora, me encantaría escuchar su opinión. ¿Qué recuerdan ustedes de Hande y Kerem? ¿Cuál fue su momento favorito en Senkalkap? ¿Cómo se sintieron al enterarse de su separación? Dejen todos sus pensamientos y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea especial. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Su apoyo nos impulsa a seguir creando contenido que les encante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.